Buenos días, jovencitos. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Camila. Gracias por los saludos, chicos. Buenos días con todos. Cuya, buenos días. Urco, ¿qué tal? Buenos días, Jennifer. A ver, vamos a colocar la diapositiva, listo. Bien, chicos, ahora sí. Buenos días, nuevamente con el saludo correspondiente. Vargas, buenos días. Ángelo, buenos días también. Lisette. Muy bien, chicos, ahora sí. Estamos en la quinta dirigida, ¿verdad? En la quinta dirigida vamos a hablar acerca de las etapas de Jean Piaget. Kevin, buenos días. Jimenita, ¿cómo estás? Hola, Jimenita. Las etapas entonces de Piaget nos corresponde hablar, también nos corresponde hablar de la inteligencia y las teorías del aprendizaje. Hay varias teorías del aprendizaje. Vamos a concentrarnos en dos teorías de manera principal, aunque hay alternativas donde te mencionan otras teorías y ahí voy a explicar también en qué consiste. ¿Sí? A ver ese audio. Chicos, primera pregunta, por acá vamos a concentrarnos entonces en la primera preguntita. Me dice, una niña de 10 años organiza los utensilios de cocina de la siguiente manera. Los organiza en recipientes, en servicios, en cubiertos. Bueno, de esa manera los organiza. Según lo observado, la niña realiza, ¿qué función realiza la niña? Al organizar los cubiertos en recipientes, en servicios, al organizarlos, ¿qué función del pensamiento estaría realizando esta niña? Ver, Urco, Cuya y Vargas me dice la segunda alternativa. Igual Kevin, sí, eso es la respuesta. Clasificación, ¿verdad? Está clasificando. La clasificación se logra en la etapa del pensamiento, según Piaget, conocido como la etapa operatorio concreto. Y se llama así operatorio concreto, ¿verdad? Porque en esta etapa ya empieza a realizar operaciones. Ya puede realizar operaciones matemáticas. Entonces ya puede sumar, ya puede restar, ya puede multiplicar, ya puede ordenar los objetos según el tamaño. Ordenar los objetos según el tamaño se llama seriación, pero también puede clasificar, puede realizar la clasificación. Entonces, organiza todos los recipientes en un grupo, todos los servicios en otro grupo, ¿verdad? O sea, los utensilios de cocina los va a organizar y todos los cubiertos en otro grupo. Entonces, esa capacidad de organizar, esa capacidad se llama la clasificación, donde busca características similares y realiza y los agrupa. Recordemos que la clasificación es algo que también le enseñan los profesores en la primaria, ¿verdad? Con un color, con el plumón marrón, por ejemplo, tiene que encerrar a todos los objetos. Con el plumón de color amarillo tiene que encerrar a todas las frutas. Ahí también estaría clasificando, ¿verdad? O sea, la clasificación se logra en el estadio operatorio concreto y esa es la respuesta. La letra B, clasificación. Ahora, en el operatorio concreto también se logra el pensamiento reversible. ¿Y qué cosa era el pensamiento reversible cuando ya podía contar al derecho y al revés? Si era capaz de contar del 1 al 10 y del 10 al 1, eso se llama pensamiento reversible. Si era capaz de entender que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3, ese pensamiento se llama reversible. Si es capaz de mencionar las notas musicales de do hasta si y retroceder de si hasta do, entonces eso se llama pensamiento reversible, que se logra también en el operatorio concreto. Estos dos
se logran en el operatorio concreto. Estos dos. La noción de conservación también se va a lograr en el operatorio concreto. Es cuando se da cuenta de la forma, es cuando se da cuenta de que la materia sigue siendo la misma, a pesar que el recipiente puede cambiar, ¿verdad? A ver, ¿se acuerdan? Sabe que el contenido de sopa que hay en el plato hondo es el mismo contenido de sopa que hay en el plato tendido. Entonces, cuando se da cuenta que los contenidos son los mismos, que la materia es la misma, a pesar que el recipiente ha cambiado, se da cuenta que la materia es la misma, eso se llama noción de conservación de la materia. Entonces, los tres aparecen en el estadio operatorio concreto, pero la pregunta corresponde a la segunda alternativa, clasificación. Uno, clasificación entonces. A ver, en la pregunta número 2, un bebé de año y medio levanta una colcha y logra encontrar a su padre, quien está escondido debajo de la colcha. En el caso anterior se evidencia una característica de qué estadio. A ver, si el pequeñito sabe dónde está su papá, sabe que su papá está debajo de la colcha, y es más, hasta logra encontrar a su padre debajo de la colcha, sabe que su papá está escondido debajo de esa colcha, es que el pequeñito se encuentra ¿en qué etapa del pensamiento, chicos? En la primera, ¿verdad? Así es, Cuya. Carla, muy bien tu respuesta, al igual que Angelo. En la primera etapa del pensamiento es la etapa sensorio-motriz. La etapa sensorio-motriz que se presenta durante los 2 primeros años. Si es un bebé, está también en la etapa sensorio-motriz. Recordemos que esta etapa coincide con la infancia, con la primera infancia. Entonces acá se encuentra el bebé. ¿Y cómo se llama esa característica? Noción de permanencia. La noción de permanencia del objeto, hemos dicho que se logra a partir del mes número 10. A partir del 10º mes, el pequeñito sabe, si tú escondes debajo de la colcha su pelota, si tú escondes debajo de la colcha su peluche, o si tú te escondes debajo de la colcha, él sabe que tú estás escondido y jala la frazada o jala la colcha para encontrarte. Entonces, eso se llama noción de permanencia porque ya sabe dónde está el objeto. Eso se logra a partir del mes número 10. Antes del mes número 10 todavía, o sea, al principio no hay noción de permanencia, pero luego logra alcanzar, en esta primera etapa sensorimotriz, logra alcanzar esta noción de permanencia del objeto. Puedes esconderlo debajo de la colcha, debajo de la cama, debajo de la mesa y te va a buscar. Entonces la clave sería la primera alternativa, la A. No te olvides que después de la etapa sensorimotriz, tenemos la etapa preoperatorio. Y en la etapa preoperatorio ocurre el egocentrismo cuando se consideraba el centro de todo. Todo gira a su alrededor. Es un egocentrismo cognitivo, porque no olvidemos que en la adolescencia también hay egocentrismo, pero en la adolescencia el egocentrismo es afectivo. Sí, en la adolescencia, toma nota, el egocentrismo es afectivo, pero en la infancia, segunda infancia, el egocentrismo es cognitivo, o sea, es mental, solo respecto a lo que piensa. En el caso del adolescente, el egocentrismo es afectivo, o sea, el adolescente siente que nadie le entiende sus emociones, que solamente él tiene problemas, ¿no? ¿Por qué mi mamá no me escucha? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nadie me entiende? ¿No? Entonces, hay un egocentrismo activo en la adolescencia, pero acá es cognitivo, es respecto al pensamiento. Él piensa que si se tapa los ojos, como él no se puede ver, tú tampoco lo puedes ver. Cuando juega a las escondidas, ¿no? Él piensa que cuando se tapa los ojos, como él no se puede ver, seguramente tú tampoco lo puedes ver. Él piensa o él cree que si él tiene hambre, tú también tienes hambre. Si él tiene frío, seguramente tú también tienes frío, pobrecita, ¿no? Tienes que ponerte tu chompa porque tú también tienes frío. Eso es lo que piensa el pequeñito porque todo gira en torno a cómo él piensa. Como él está pensando, cree que el resto también seguramente está pensando igualito.
Ya, estas dos etapas son secuenciales, pero la respuesta es la primera, ¿no? La primera alternativa, la A. Listo, acá están las etapas de Piaget. Según Jean Piaget, psicólogo suizo, ¿verdad? Que empleó el método genético. El genético, en este caso longitudinal, es el que ha empleado en su investigación, en sus propios hijos, los ha investigado, los ha observado, ha anotado, ha realizado ciertas operaciones, ha ido anotando cómo cambia durante el ciclo vital. El método que se emplea cuando uno quiere investigar las etapas del ciclo vital se llama el método genético. Genético longitudinal, que es el método que demanda más tiempo, ¿no? Imagínate, ¿cuántos años de investigación? 11 años, 15 años, hasta la adolescencia. Es el método que demanda más tiempo. Según Piaget, tenemos la primera etapa, se llama etapa sensorio-motriz, luego sigue la etapa preoperatorio, luego la etapa operatorio concreto y la última etapa es la etapa operatorio formal, o llamado también operatorio abstracto. En la etapa sensorio-motriz estamos en la primera infancia. En la etapa preoperatorio estamos en la segunda infancia. En el operatorio concreto estamos en la niñez. Y en el formal coincide con la adolescencia. Esta es la última etapa, ¿no? Que coincide con la adolescencia. Entonces, en la etapa sensorio-motriz ocurre lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Que durante los 2 primeros años ya alcanza noción de permanencia del objeto. Ya sabe que tú estás escondido, o que has escondido su peluche, o que has escondido la pelota, o sea, ya alcanza la noción de permanencia. Se llama etapa sensorio-motriz porque empieza a desarrollar y coordinar sus sentidos. Desarrollar sus sentidos y coordinar sus movimientos, sus respuestas motoras. Desarrollo de sentidos y de movimientos, por eso se llama etapa sensorio-motriz. En el preoperatorio todavía no realiza operaciones matemáticas, ya que las operaciones matemáticas se logra acá, en el operatorio concreto. ¿Qué ocurre en el estadio preoperatorio? Bueno, hay un pensamiento simbólico, ya se puede representar. Ocurre el egocentrismo, ocurre el animismo, todo ello ocurre en la etapa preoperatorio, también ocurre la imitación en el preoperatorio. Las operaciones matemáticas ya coinciden pues con la primaria, de 7 a 11 años. Empieza a realizar operaciones matemáticas, como por ejemplo la clasificación. Acá tenemos la clasificación. Sumar, restar, con cosas que puede tocar, con eventos concretos. De ahí la profesora usa tizas, usa caramelos para enseñarle a sumar y restar. Si tengo 5 caramelos y me como 2, ¿cuánto me queda? Si tengo 10 dedos y restamos 3, ¿cuánto me queda? Entonces, empieza a sumar y restar con lo que se puede tocar, palpar o mirar, por eso que se llama operatorio concreto. En la última etapa, operatorio formal o abstracto, ya se empieza a utilizar términos abstractos que no necesariamente se tocan. Ya le podemos hablar de hipótesis, de postulados, de conceptos, de fórmulas, porque la hipótesis no se puede tocar. Las fórmulas tampoco se pueden tocar. Entonces, lo abstracto, predomina lo abstracto, su pensamiento se hace más lógico, ordenado, y no solamente un pensamiento de ideas abstractas, sino también usa un lenguaje metafórico que le permite entender poemas, que le permite entender refranes y poder interpretarlas. Muy bien, acá está manera de resumen las etapas piagetanas, las etapas de Jean Piaget. Vamos a explicar la pregunta número 3. Un sujeto que aprendió el principio de conservación relacionado con el peso, volumen y tamaño de los objetos. Ha alcanzado la etapa del desarrollo. Bueno, según Piaget, si ya logró el principio de conservación, o sea, si ya puede conservar, porque conservación viene de conservar, si ya puede conservar las propiedades de la materia, repito, si ya sabe que el tazón con sopa es lo mismo, ¿no? Que el plato hondo es lo mismo que el plato tendido, si ya sabe,
Eso se llama conservación de la materia, pero me preguntan en qué etapa se presenta. A ver, Crisel, ¿te animas por la alternativa C? Está bien tu respuesta. Cuya también, ¿verdad? Leonela, la C es la respuesta, por supuesto, ¿no? Entonces ya cuando está en la primaria, ¿sí? Ya en la etapa de la niñez, ya puede conservar las propiedades de la materia. Hay muchas cosas que el niño ya se da cuenta. En cambio, cuando está en la infancia, por producto de la inocencia, hay cosas que no se da cuenta, ¿no? Pero en la niñez ya puede conservar las propiedades de la materia. Entonces, en la 3 sería como respuesta la alternativa C. Castro, Kevin, Gianfranco, ¿está bien tu respuesta? Si es cierto, chicos, la respuesta es la alternativa C. Vamos a pasar a la preguntita 4. A ver, en la pregunta 4 me dice un infante de 10 años. No, acá hay un error, ¿no? Porque un infante no tiene 10 años. Para empezar, un infante no tiene 10 años. Un niño, ¿no? Un niño sí. Ya debe decir un niño de 10 años. A ver, ¿qué está pasando con este niño de 10 años? Él asume que su peluche tiene miedo y no desea dormir con la luz apagada. A ver, ¿cómo se llama eso de que el peluche tiene miedo y no quiere dormir con la luz apagada? Vamos a poner las alternativas. A ver, ¿cómo se llamará? Para empezar, el peluche no tiene emociones, no tiene sentimientos, ¿verdad? No tiene sueño, no tiene hambre. Ángelo, muy bien. Animismo. Salazar. Fiorella, está bien. Ah, animismo es. Fiorella, me has dicho. Ah, ya. A ver, ¿cuál es la diferencia entre animismo y egocentrismo? La A, ¿no? La A es la respuesta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el egocentrismo es ego, recuerda que ego es yo. Centrismo, la palabra centrismo hace referencia al centro. Es cuando él piensa de una manera y cree que el resto está pensando. Por ejemplo, si él tiene hambre, tú tienes hambre. Acuérdense, ¿no? La mamá le dice al hijito, hijito, te voy a servir tu desayuno. Ya mamá, sírveme mi desayuno. Sí, mamá, muero de hambre, tengo hambre, mamá. Y luego le dice, pero a mi hermana también sírvele, ella también tiene hambre. Claro, solamente es de personas. Claro, solamente el egocentrismo es solamente con personas. O sea, como él piensa, cree que los demás están pensando. Pero solamente para personas, solamente el egocentrismo es seres humanos, nada más. A ver, hijita, tienes frío, ¿no? Sí, mamá, tengo frío. Abrígame, por favor, pero a mi hermana también dile que se abrigue. Pero de repente tú sientes calor, ¿no? Pero como ella siente frío, piensa que tú también tienes frío, ¿verdad? A ver, ¿te sirvo más desayuno? No, estoy lleno, dice el pequeñito, estoy lleno. Ya a tu hermano le voy a agregar, él tiene buen apetito. No, no, dice, él también está lleno. O sea, como él está lleno, ya no tiene hambre, piensa que tú tampoco tienes hambre. Eso se llama egocentrismo, ¿ya? Ocurre entre personas, entre seres humanos. En cambio, el animismo es cuando se le atribuye ánima, recuerda que ánima significa alma, se le atribuye ánima, se le atribuye alma o se le atribuye vida a los objetos. O sea, los objetos no piensan, no sienten, no tienen emociones, pero el pequeñito le atribuye sentimientos, le coloca emociones, cosa que no es cierto, ¿no? Por eso que yo les preguntaba, ¿el peluche chico siente miedo? ¿El peluche chico se emociona? ¿El peluche se deprime? ¿El peluche se asusta cuando apagamos la luz? No. El peluche es un objeto. Y si nosotros le vamos a dar vida a los objetos, eso se llama animismo. ¿Ya? Entonces, el animismo consiste en darle vida a los objetos. Recuerda, ¿no? Que el pequeñito se choca en la mesa, accidentalmente se choca y luego se pone a llorar y la mamá usa su animismo muchas veces para calmar el llanto de su hijo. Y cuando está llorando, la mamá le dice, no, ¿quién te ha pegado? A ver, la mesa llorando, no pégale mamá a la mesa. Y la mamá le pega a la mesa y el pequeñito se calma creyendo de que al ser golpeado a la mesa también seguramente le duele, ¿no? La mesa tampoco tiene sentimientos, la mesa no tiene emociones, pero al golpearla y el pequeñito pensar que le está doliendo, eso se llama animismo.
Recuerda que el animismo consiste en darle vida a los objetos, pero también consiste en darle conciencia a la planta y a los animales. ¿Ya? Darle conciencia a la planta y a los animales. La planta no piensa, pero le está dando pensamiento o conciencia a la planta o a los animales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando cree que la plantita está feliz, mira mamá, la plantita está bailando, la plantita está contenta, la plantita está feliz. Claramente sabemos que la planta no está feliz. Le ha dado ánima, conciencia o vida a la planta. Vida ya tiene, ¿no? Pero conciencia de felicidad le ha dado. ¿Sí? Igual con el perrito, ¿no? Tu hermanito se pone a ver un dibujito animado con el perro, tú apagas la televisión y te dice, hermano, ¿por qué apagaste? Si el perro está viendo, nuestro perro está viendo, le gusta ese canal. Entonces le está dando conciencia, ánima, voluntad al perro. Listo, chicos, ahora sí, haciendo esa aclaración, en la 4 entonces la respuesta sería animismo. Recuerda que el animismo también se expresa en los dibujos del pequeñito. Cuando tú le dices al pequeñito, dibuja una planta, y si el pequeñito está dibujando la planta con ojos, nariz y boca, es la expresión de su animismo. Si tú le pides a tu hermanito o sobrinito, dibuja el sol y le pone ojos, nariz y boca, es porque le está dando ánima, alma al sol. Entonces, le dibuja los cerros también, a la luna también, con ojos, con boca, con nariz. Entonces, en sus dibujos se expresa el animismo. Y si tú tienes algún familiar, ¿verdad? Vas a poder darte cuenta claramente que está en su etapa del animismo. Por acá entonces, vamos a pasar a la pregunta 5. Julio es un niño que siempre dibuja la bandera sonriendo. Esta característica es propio de qué, a ver, de qué. Si Julio dibuja la bandera sonriendo, es porque ha ocurrido el animismo, ¿verdad? Por supuesto, porque la bandera no sonríe. ¿Cómo que sí? En fiestas patrias me dicen. En fiestas patrias sonríe la bandera está feliz. Profesora, la bandera se mueve, está bailando. No, pues chicos, no. El pequeñito, en cambio, dibuja la bandera con una sonrisa, ¿no? Ya, hasta ahí sabemos que es animismo, pero en la clave no me han dado animismo, en la clave no me han dado egocentrismo, en la clave me han dado las etapas. Entonces, yo tengo que buscar animismo en cuál de todas las etapas se encuentra. Según Castro en la segunda alternativa, según Kevin también en la segunda alternativa y según Angelo en la segunda alternativa, cierto. En la etapa preoperatorio ocurre el animismo, ocurre el egocentrismo, el artificialismo, casi todo lo que termina en ismo, ¿no? Animismo, artificialismo, egocentrismo, finalismo, todo eso ocurre en la etapa preoperatorio. El animismo está presente en los dibujos, cuando le pone rostro, cuando le pone cara, es la expresión de su animismo. Pensar que la luna nos persigue, pensar que la luna está feliz, también es la expresión del animismo. Sería entonces la segunda alternativa. Chicos, está bien. La segunda alternativa en la 5 es la respuesta. Vamos bien entonces, hasta el momento, ¿verdad? Vamos a desarrollar la siguiente preguntita, que es la número 6. Ya, la pregunta 6 corresponde al aprendizaje. Al aprendizaje y los tipos de aprendizaje. Acá tenemos los tipos de aprendizaje. Este ejemplo, ¿a cuál de esos tipos de aprendizaje le corresponde? Ruiz la C, Kevin la C, Crisel la C. Me hablan del aprendizaje motor, ¿verdad? Al igual que Castro, aprendizaje motor. Giordano, también te animas por la C, ¿cierto? Sí, es aprendizaje motor. Recuerda que el aprendizaje motor tiene que ver con aprender todo lo que es movimientos, todo lo que es secuencias motoras o secuencias de movimientos. Participan los músculos, tendones, articulaciones. Acá me dice, la destreza en el manejo de la jabalina en una competencia olímpica. Falta poco para las olimpiadas, ¿verdad? ¿Sí? Olimpiadas Japón, si no me equivoco.
Bueno, ¿cómo harán las Olimpiadas a pesar de la pandemia? Ya están vacunados. Japón y China. A ver, Estrada, ¿también te animas por la C? Esa es la respuesta, sí. Aprendizaje motor, entonces, en el manejo de la jabalina. Para lanzar la jabalina, participan los músculos. Para sujetarla, flexionar brazos, tórax, participan los músculos. Entonces, sí es cierto, sería aprendizaje motor. Alex, aprendizaje motor es la respuesta. Entonces, tenemos 4 tipos de aprendizaje, ¿verdad? Si el aprendizaje es mental, solamente mental, y no hay movimiento, sería cognitivo o académico, cuando es solamente mental. Si aprendemos costumbres y creencias, ahí sería aprendizaje social, costumbres, creencias, leyes sociales. Pero si aprendemos a bailar, a escribir, a jugar fútbol, a jugar vóley o cualquier otro deporte, ya que el deporte involucra generalmente movimientos, sería motor. Si aprendemos a querer, aprendemos a odiar, aprendemos a enamorarnos, aprendemos a estimar, aprendizaje afectivo. Entonces, en la pregunta 6, la respuesta sería la C, aprendizaje motor. A ver, por acá hay una duda, me dicen, profesora, si el niño dibuja a otro niño, me dicen, si el niño dibuja a otro niño, así sería, ¿no? Si el niño dibuja a otro niño, porque acá me dice, si el niño se dibuja a un niño. A ver, si el niño dibuja a otro niño, ¿será un caso de animismo? No, porque el animismo es atribuido a objetos. Dibuja la mesa y le pone ojitos, naricita, ese sería animismo. Dibuja una cuchara y le pone cejas, pestañita, ojitos, cachetitos a la cuchara, ese sería animismo. O sea, que relacionado con los objetos, o planta y animales. Pero si dibuja a otro niño, no es la expresión del animismo. Así es. No, solamente objetos, plantas o animales. Porque ellos no tienen conciencia, no tienen alma, no tienen ánima. Principalmente no tienen conciencia en el caso de plantas y animales. A ver, otra preguntita me dice, los amigos imaginarios, ¿qué serían? Bueno, es parte de la fantasía, ¿no? De los pequeñitos, la parte de la fantasía, de la imaginación. Los amigos imaginarios de los pequeñitos están presentes en la etapa preoperatorio, sobre todo en el preoperatorio simbólico, donde hace uso de los símbolos, de la imaginación. Es algo normal que varios pequeñitos en esta etapa tengan sus amigos imaginarios, aunque no todos, ¿ah? Algunos, hay excepciones, no es universal, no siempre cumple. Algunos tienen amigos imaginarios, otros no. Así que no te vayas a asustar cuando te diga tu hermanito, ahí no te sientes, dice, ahí se sienta Pepito. Cuidado, estás encima. Entonces, uno tiene que seguir el juego, ¿no? Porque es su amigo imaginario, ¿verdad? Mientras que no sea esquizofrenia infantil, obviamente, mientras que solo sea su imaginación, no hay ningún problema, chicos. Así es. En la 6 entonces sería la C, en la 5 la segunda alternativa. Y ahora sí, vamos a continuar con la preguntita 7. Ah, pero antes de desarrollar la 7, acá tenemos los tipos de aprendizaje. Hay 4 tipos de aprendizaje. El motor, que involucra secuencias motoras, secuencias de movimientos, bailar, escribir, nadar, tipear en la computadora, tipear en el celular, ensamblar. Ensamblar es armar las piezas, ¿verdad? Armar las piezas de una computadora, armar las piezas del ajedrez, jugar fútbol, jugar vóley, manejar bicicleta, aprendizaje motor, bailar caporales, bailar marinera, surfear, aprendizaje motor, resolver ejercicios. Se concentran principalmente en las secuencias de movimientos. En cambio, el académico o cognitivo todo es mental, o sea, consiste en almacenar datos, informaciones, conocimientos. Por ejemplo, memorizar una fórmula, un concepto, un sinónimo, un antónimo, una fecha histórica, el apellido del compañero, su dirección, su correo electrónico, las letras de una canción, la receta para preparar una comida. Cuando lo memorizamos,
es cognitivo. Entonces, si yo memorizo una receta para preparar una comida, es cognitivo. Pero si yo cocino, ya se refiere a la acción, cocinar, motor. Si yo memorizo una fórmula, es cognitivo. Pero si yo resuelvo a través de la fórmula, sería entonces motor. Me tengo que concentrar en qué me están preguntando exactamente, ¿no? En el examen de admisión. Si en el examen de admisión le ponen mayor énfasis a los movimientos, de hecho que yo voy a marcar motor, pero si en la pregunta le ponen más énfasis a la forma como almacenamos o procesamos la información, entonces sería aprendizaje cognitivo. ¿Ya? Por acá tenemos el aprendizaje afectivo, que consiste en dirigir nuestros sentimientos, en dirigir nuestras emociones, como por ejemplo querer a nuestros padres. Nosotros no nacemos queriendo a los padres, aprendemos a querer a nuestros padres. De ahí que algunas personas lamentablemente odian a un ser querido, la cual el odio sabemos que no es correcto, pero el amor y el odio es un tipo de aprendizaje. Aprendes a querer a tus hermanos, aprendes a querer o a odiar a alguien que fue tu amigo, ¿verdad? Aprendes a querer, aprendes a estimar, no solamente a amigos, hermanos, padres, enamorado o enamorada, también a la mascota, el cariño que le tenemos a la mascota, la tristeza que experimentamos porque la mascota murió o porque se perdió, llevamos una semana y no lo encontramos. Entonces, aprendizaje afectivo. En el aprendizaje afectivo también están tus gustos, tus preferencias y se encuentran los miedos y las fobias. Miedos y fobias también son catalogados aprendizaje afectivo. Aprendizaje social, aprender costumbres, aprender creencias, celebrar las fiestas patrias, San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Semana Santa. Como eso lo hemos adquirido en la sociedad de generación en generación, aprendizaje social. Creencias, creer en la buena suerte, en la mala suerte, en los horóscopos, en las brujerías, creer en los amarres imposibles. Ya estás haciendo tu amarre para mañana seguro. Tu amarre imposible. Las creencias, que pasar por debajo de las escaleras es malo, que no me barran los pies, que es mala suerte. Todo eso que es falso es un aprendizaje social. Pero también va a ser aprendizaje social nuestros modales, ¿verdad? Claro, ser amable, ser respetuoso con los adultos, sobre todo con el adulto mayor, es parte de una buena costumbre. Todos los valores éticos es aprendizaje social porque tiene que ver con las buenas costumbres. Leyes sociales, ceder el asiento a una mujer embarazada, ceder el asiento a un ancianito. Las leyes sociales es aprendizaje social, siempre y cuando las leyes sean sociales. Pero si me preguntan por las leyes de Newton, aprender las leyes de Newton no es una ley social. La ley de Newton no es social, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Cognitivo. Las leyes de Newton, cognitivo. Las leyes de biología, anatomía, de la herencia, las leyes de Gregorio Mendel, cognitivo. Las leyes cuando aportan con datos, con informaciones, es cognitivo. Pero las leyes que rigen nuestro buen comportamiento, como saludar, ¿verdad? Saludar, como ser respetuoso, ¿eso dónde lo aprendemos? En casa, en la escuela, con otros familiares. Entonces sería aprendizaje social, las buenas costumbres. Pero así como nosotros aprendemos, porque estos cuatro son cambios aprendidos, también existen algunos cambios que no son productos del aprendizaje. Por ejemplo, algo que no es producto del aprendizaje es la maduración biológica. La maduración biológica no es aprendida. Tú sabes que en la pubertad, en los varones cambian la voz, ¿verdad? Se le hace más gruesa. Profesora, mi compañero en la primaria tenía una vocecita bien delgadita, ahora su voz es mismo locutor de radio, ¿no? Entonces se le ha engrosado la voz porque en la pubertad ha tenido ese cambio de voz producto de la testosterona, que es una hormona masculina. Todos los cambios que tienen los varones y las mujeres en la pubertad es algo innato. Cuando digo innato, entonces, es producto de la maduración. O sea, todos los cambios en el cuerpo, aparecen granitos, aparecen vellos, todo eso es algo innato.
Algo que tampoco es aprendido son los instintos, aunque los instintos generalmente lo tienen los animales. Los reflejos tampoco son aprendidos. El hambre, la sed tampoco es aprendida. Entonces, estos son cambios que no hemos aprendido. Son innatos. También lo llaman incondicionados. Acuérdate esa palabrita, incondicionados. In es un prefijo negativo, ¿verdad? In significa no. Acá está, in significa no. En psicología la palabra condicionado significa aprendido. Quiere decir que una respuesta incondicionada es una respuesta no aprendida. La maduración es una respuesta incondicionada. Los reflejos, los instintos son respuestas incondicionadas. ¿Ya? Todos los cambios no aprendidos son incondicionados. Siempre hay que grabarnos esas palabritas para saber sobre todo el significado. Listo, chicos. A ver. Hay varias teorías, ¿no? Del aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, acá la teoría del condicionamiento clásico, llamado también condicionamiento respondiente o pavloviano, porque su representante es el destacado fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov. Ganador del premio Nobel, ¿no? En medicina en el año de 1904 por haber investigado la parte fisiológica o digestiva, visceral, de los animales. ¿Qué hace Iván Pavlov? Le enseña a un perrito a salivar ante la campana. Para enseñarle, Pavlov usa un principio llamado principio de asociación. A ver, ¿en qué parte aplica el principio de asociación? Acá, mira, asocia a los dos estímulos de manera consecutiva. Aparear viene de la palabra unión. Une estos dos estímulos de manera consecutiva. Esta es la primera parte, la primera fase del condicionamiento, la segunda fase del condicionamiento. En la tercera fase del condicionamiento, ahí aplica el principio de asociación. Entonces vamos a explicar rapidito en qué consiste. A ver, primero Pavlov hace sonar la campanita, el perrito mueve su colita y sus orejitas, como quien tratando de averiguar de dónde viene ese sonido. En la segunda fase, Pavlov le enseña al perrito su comida y el perrito al ver la comida se pone a salivar. Como nadie le enseña a salivar ante la comida, es una respuesta innata. Hace un ratito acabamos de decir que a las respuestas innatas se le llama respuesta incondicionada. Profesora, ¿la respuesta no aprendida? Por supuesto, ¿no? Ya te grabaste. In es no. Entonces, nadie le enseñó, solito saliva ante la comida, es una reacción natural. Pero este es el paso más importante de la teoría de Pavlov, porque mira lo que hace Pavlov acá. Primero hace sonar la campanita, luego le presenta la comida al perrito y el perrito saliva. Otra vez le presenta la campanita, el perrito, luego le presenta la comida y el perrito saliva. Pavlov repite este paso varias veces. Nuevamente campana, alimento, salivación, campana, alimento, salivación, campana, alimento, salivación. Tantas veces le repite esto que el perrito termina grabándose la secuencia. Entonces, en algún momento, basta que haga sonar la campanita, el perrito ya se pone a salivar. Es que como el perrito cree que después de la campana seguramente tú le vas a traer la comida, porque eso hacías acá, ¿no? Mira, sonaba la campana y le daba su comida. Entonces, él cree que ahora que suena la campana, seguramente vas a traerle su comida y por eso se pone a salivar. Entonces, acá el perrito ya aprende a salivar ante la campana. Quiere decir que esta salivación es una salivación aprendida. Hemos dicho que en psicología la palabra aprendida se le llama condicionado. Entonces, la respuesta es una respuesta condicionada porque el perrito aprendió a salivar ante la campana. Si la respuesta es condicionada, el estímulo que lo provoca también es condicionado. ¿Ya? Entonces, la respuesta si es condicionada, el estímulo es condicionado. Si la respuesta es incondicionada, el estímulo también es incondicionado. Muy bien, gracias a este principio de asociar, repetir y asociar varias veces, el perrito se graba la secuencia, ¿verdad? Suena la campana e inmediatamente saliva porque cree que le vas a traer la comida. Sigue sonando la campanita y sigue salivando porque cree que le vas a traer la comida. Si el perrito aprende es porque está esperando su comida. Porque si no hubiese comida, ¿verdad?
se va a desaparecer la conducta y a eso se le llama extinción. Y para que vuelva a aprender tienes que repetir todos estos pasos. No te olvides que el más importante es el paso número 3, la fase número 3, donde se logra el aprendizaje gracias al principio de asociación. Acá abajo dice teoría asociacionista, ¿verdad? Porque se ha usado el principio de asociación. Muy bien, chicos. A ver, en base a eso, vamos a responder las otras preguntitas. Pero primero vamos a mencionar que el esquema usado en el condicionamiento clásico es estímulo, estímulo, respuesta. Y eso se ve acá, en la parte más importante. Estímulo, mira, estímulo, otra vez estímulo, y R es respuesta. Estímulo, estímulo, respuesta es el esquema que usa el condicionamiento clásico. A ver, justo, en base a ese gráfico, chicos, vamos a responder la pregunta 7. Señale el enunciado correcto con relación al condicionamiento respondiente. ¿Quién es el condicionamiento respondiente? El condicionamiento clásico, el de Pavlov. El condicionamiento clásico, el de Pavlov, ese es el condicionamiento respondiente. Muy bien, Jimena, muy bien. Entonces me pide cuál, el correcto, ¿no? A ver, la clave A me dice, ¿se apoya en el principio de reforzamiento? No, no se apoya en el principio de reforzamiento. Se apoya en el principio de asociación. En el principio de asociación. Sí, pues si yo retrocedo, a ver, si retrocedemos, acá está el principio, mira, dice principio asociación. Principio asociación o apareamiento. Ese es su principio. Entonces la clave A, falso. Me pide lo correcto, ¿no? Entonces la A es falso. Recontra falso. Así es. La segunda alternativa, su antecedente es la teoría del ensayo y error. Del condicionamiento clásico, no. Del condicionamiento clásico, este no es el antecedente. Este de acá, la segunda alternativa, es el antecedente del operante, que vamos a ver luego. Del operante, ¿no? De la ratita que aprende a presionar palancas. Ya, el ensayo y error es antecedente del operante. El ensayo y error es antecedente del operante. No del clásico, del operante sí. El condicionamiento clásico no tiene una teoría como antecedente. Lo que sí tiene es una escuela psicológica que usa como antecedente, sí, pero una teoría no. A ver, hay una escuela psicológica que sí usa como antecedente. No te olvides que el condicionamiento clásico es de Pavlov y Pavlov pertenece a la escuela reflexológica. Pero para que Pavlov desarrolle su teoría reflexológica, toma como base al conductismo de Watson. O sea, la reflexología se basa en el conductismo de Watson. O sea, si hablamos de escuelas psicológicas, ahí sí hay un antecedente, pero en teorías específicamente no. Muy bien, gracias por tu pregunta, Jimenita. La C, ¿qué me dicen la C? ¿Se aprende por asociación? Listo, esa es la respuesta, ¿no? Hemos dicho que en el condicionamiento clásico el principio que se utiliza es la asociación. Sí, Kevin, ¿está bien tu respuesta? Rodrigo, Alan, está bien tu respuesta. Alex, también la C, me han mencionado hace un rato, y eso es la respuesta. Cuarta alternativa, una de sus leyes es la ley del efecto. No, la ley del efecto se usa acá, en la B. La ley del efecto se usa en la alternativa B. Es más, uno de los aportes de la teoría de ensayo y error es la ley del efecto. ¿Y en qué consiste la ley del efecto? En que toda conducta cuya consecuencia es agradable, toda conducta cuya consecuencia es agradable, entonces aumenta la conducta. O sea, si el efecto es agradable, aumenta la conducta. Pero si el efecto es desagradable, disminuye la conducta. ¿Verdad? Tú haces la tarea en el colegio, el profesor te felicita, dan ganas de seguir haciendo la tarea, ¿no? Pero tú haces la tarea en el colegio y el profesor ni lo mira, lo ignora, peor, nos pone 0. A la próxima ya ni hago la tarea de repente, ¿no? ¿Para qué? Si me está, en vez de felicitarme o ponerme buena nota, me está llamando la atención. O sea, la ley del efecto es que si las consecuencias son agradables, la conducta se incrementa. O sea, efecto, ¿no? El efecto, la palabra efecto hace referencia a las consecuencias de nuestra conducta.
Si la consecuencia es desagradable, aumenta la conducta. Si la consecuencia es desagradable, disminuye la conducta. Haces tu pedido de comida por delivery y te llega bien calientito, hasta con postre incluido. O sea, la consecuencia, luego de pedir el delivery, la consecuencia fue agradable. Hasta postre, hasta fruta te han mandado en el delivery al pedir tu menú delivery. Pero ¿qué pasa si te traen la comida y ahí hay una cucaracha? O un cabello bien largo todavía. Ah, profesora, ni más, ¿no? Qué asqueroso, ¿no? Ni más vuelvo a pedir en ese lugar. O sea, la consecuencia desagradable y no vas a querer pedir más. Entonces, la ley del efecto es un aporte de la teoría del ensayo y error que hace referencia a las consecuencias. La C, ¿verdad, chicos? La C es la respuesta en la pregunta 7. A ver, 8. Debido a una discusión con su amiga, Ana, debido a una discusión con su amiga Ana, María ha decidido dejarle de hablar. O sea, se han peleado las amiguis, ¿no? Las amigas se han peleado y ahora ya María ya no le quiere hablar. No solamente ha decidido no hablarle, sino ha decidido alejarse de ella. Entonces, ¿qué pasa con María? A ver, ¿qué está sucediendo? Ahí están las alternativas. Analiza el caso y ¿qué estará pasando? En la 7 es la C. Sí, está ahí en la... ¿Está bien, chicos? A ver, me dice, clave de la 7 es la C. Sí, chicos, acá está, mira. La 7 es la C. Dice asociación, claro, el condicionamiento respondiente usa el principio de asociación en la 7. Ahora estamos en la 8. Ya en la 8 me dicen que están en duda, están entre la segunda alternativa y la tercera alternativa. Están entre esos dos, me dicen. Ya. Algunos siguen dudando entre la segunda alternativa, otros sí están seguros de la segunda alternativa. Por ejemplo, Jennifer me dice la segunda alternativa, Amy segunda alternativa y Carla segunda alternativa. ¿Qué dice en la segunda alternativa? Castigar negativamente la conducta de Ana. Vamos a verificar. Sí, esa es la respuesta, chicos y chicas, castigar la conducta de Ana. Pero castigar negativamente significa que le aplicó un castigo negativo, ¿no? A ver, ¿qué es el castigo negativo? Acá está, vamos a analizar a través de este gráfico. ¿Qué cosa viene a ser el castigo? Acá está, mira, castigo negativo. ¿En qué consiste el castigo negativo? Consiste en quitar, si es negativo, chicos, siempre que usen esta palabra negativo, es que se está quitando algo. Por ejemplo, acá arriba se usa la palabra positivo. Sería lo contrario, es que se está dando algo. La palabra, solamente vamos a analizar estas palabras. Todavía no analicemos la palabra refuerzo o castigo, no. Entonces vamos a analizar la palabra positivo y negativo primero, ¿ya? Sí, yo quiero concentrarme primero en la palabra negativo y positivo. Listo, a ver, para que no haya duda, porque a veces genera duda, ¿no? Vamos a concentrarnos primero en esta segunda palabrita. Primera palabra, segunda palabra, primera palabra, segunda palabra. La palabra positivo, cada vez que observes la palabra positivo, va a ser dar. Y negativo va a ser quitar. Por ejemplo, acá dice negativo. ¿Qué sería? Quitar, ¿no? Negativo dice profesora, quitar. Acá dice positivo. ¿Qué sería? Dar. Dar va a ser sinónimo de positivo. Si yo te doy un abrazo, es positivo. Si tu compañera te da felicitaciones, es positivo. Entonces, si te da una comida, es positivo. Por ejemplo, acá le están dando una llamada de atención. Todo lo que es dar es positivo. Y todo lo que es quitar, negativo. Te quitan a la enamorada, negativo. En el ejemplo anterior, ¿qué le quitaban? El habla, ¿no? O sea, se pelearon las amigas, las pinkies, se pelearon y le quitó el habla. O sea, si le ha quitado, de hecho que va a ser negativo. Entonces, si es negativo, la clave solamente puede ser entre estas dos. En la vida voy a mirar como alternativas la de arriba,
Porque arriba ambas palabras tienen el término positivo. Entonces yo estoy entre estas dos, porque quitar es negativo. Entonces le ha quitado el habla, negativo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo va a ser un castigo? Castigo, va a ser un castigo, bueno, negativo ya sabemos cuándo es, ¿no? Pero va a ser un castigo cuando eso que te quitan, cuando ese que te quitan es algo agradable. Acá arriba está, mira. Si te quitan algo agradable, si eso que te quitaron es algo agradable, mira qué feliz estaba jugando la pequeñita acá, ¿no? Juegue y juegue, salta soga, ¿no? Y viene la mamá, ¿verdad? Y la retira y le quita. Entonces, cuando te quitan algo que a ti te gusta mucho, cuando te quitan algo que a ti te agrada mucho, ese es un castigo, ¿sí? Es un castigo. Ah, te portaste mal, te quitaron el celular, te portaste mal, te quitaron el wifi, le cambió, la mamá le cambió la contraseña. Ah, es que seguramente paras hasta madrugada, pues pegada al celular. Ahora la mamá te quitó el celular o te quitó la contraseña, ¿verdad? O sea, al cambiar la contraseña te está quitando la contraseña. Te quitó el cargador, no dejaste que se lleve el celular, te llama la mamá hábil, te quitó el cargador. Ahora pues, a sufrir al ver que lentamente se apaga la batería de tu celular, ¿cierto? Listo. Cuando te quita algo que te gusta mucho, eso se llama castigo. El castigo es lo contrario al refuerzo, ¿no? Es que si te quitan algo que te gusta mucho, no va a ser un refuerzo, no va a ser un premio. Si te quitan, profesora, me quitaron el Wi-Fi, en la vida va a ser un premio que te quiten el Wi-Fi, menos en la adolescencia que están pegados al celular con los amigos o la enamorada. Entonces, si te quitan el Wi-Fi o te quitan el internet o te quitan el celular, no va a ser un premio, al contrario, me están castigando, profesora. ¿Y por qué te están castigando? Porque no lavaste tu ropa, porque no has tendido tu cama, porque has hablado lisuras de repente, ¿verdad? Ya sabes entonces, quitar algo agradable es un castigo negativo. A ver, vamos a retroceder. En este caso, la respuesta es castigar negativamente la conducta. Es un castigo negativo, ¿no? Porque mira, se han peleado, recuerda que el condicionamiento operante no analiza el antes, sino el después. Se han peleado. ¿Y qué ha pasado con la consecuencia? A María dejó de hablarle. O sea, María le quitó el habla. Por eso que va a ser negativo. María le quitó el habla, por eso va a ser negativo. Le quitó su amistad. Por eso es un castigo, castigo negativo. No puede ser la alternativa A, porque para que sea la alternativa A tendría que darle, ¿no? Darle un premio. Para nada. Entonces, sería acá. Castigo negativo, se le aplica el castigo negativo a Ana. ¿Sí? Ya. ¿En qué caso sería el otro tipo de castigo? A ver, la respuesta es esta, ¿no? Castigo negativo. ¿En qué caso sería castigo negativo? A ver, acá está el castigo negativo, chicos. Positivo, me consultaron en el chat. ¿En qué caso, profesora, sería castigo positivo? Bueno, primero concéntrate en esta segunda palabra. Positivo es porque algo te dan, ¿verdad? Algo te dan. Hasta ahí sabemos que es positivo. Pero, ¿qué pasaría si ese algo que me dan es desagradable? O sea, ahora me están dando, acá me estaban quitando lo desagradable, acá me estaban quitando, ¿no? Acá me estaban quitando, ¿no, chicos? En cambio, acá me están dando algo desagradable. Me están dando algo desagradable. Por ejemplo, acá el pequeñito, mira todo lo que se ensució, todo lo que se embarró jugando con la témpera, con la pintura. Entonces, el papá molesto le está dando una llamada de atención. Como le está dando, es positivo. Y la llamada de atención, de hecho, ¿no, chicos? Cualquier llamada de atención es un castigo. Yo no creo que si tus padres te llaman la atención va a ser un premio. No, ¿no? Si te llaman la atención tus padres delante de tus amigos, peor todavía, cochino, tus truzas se están pudriendo, ¿qué haces conversando afuera? Ah, la llamada de atención es un castigo. ¿Está bien? Ya, acá hay un cuadrito entonces para que puedan analizarlo, ¿ya?
Vamos a analizarlo rapidito. Si te dan algo agradable, siempre que te entreguen algo agradable, eso es un refuerzo positivo. Por ejemplo, dar un abrazo, dar un beso en el caso de las parejitas, dar regalos, te compraron tu laptop, te compraron tu bicicleta, dar felicitaciones, dar chocolates en San Valentín, por ejemplo. Si vas a regalar chocolates, mínimo averigua qué chocolates le gusta pues a esa persona, para que lo que tú le des sea algo agradable. Si le vas a dar cualquier chocolate y lo que no le gusta, en vez de premio va a resultar siendo un castigo, porque recuerda que tiene que ser algo agradable, ¿ya? Así es, chicos. Entonces, este cuadrito ustedes lo van a repasar al revés y al derecho después. Si a mí me dan algo agradable, un abrazo, felicitaciones, un regalo que tanto esperaba, ¿ya? Entonces, eso se llama refuerzo positivo. Listo, acá me dicen que, profesora, pero los regalos en la intención es la que cuenta, me dicen. Sí, es cierto, pero a veces tenemos que esforzarnos un poquito en la intención, ¿no? Por ejemplo, si te regalan medias, está haciendo calor, te regalan medias, salvo que sean medias de verano, medias taloneras. Te regalan medias polares en pleno verano. Medias polares en pleno verano, tú le vas a dar gracias por compromiso, pero eso de que la intención cuenta, bueno, hay que esforzarnos obviamente un poquito más en la intención, ¿verdad? Así es. Ah, puede guardarse para el invierno también, sí es cierto. Eso sí es cierto. A veces el regalo también depende de la persona, ¿no? Hay personas que sí, en verdad sí le interesa la intención. Hay personas que son más exigentes con el regalo. Así es, chicos. Chicos y chicas. Puedes regalar una cartita también, ¿no? Una cartita de amor, una dedicatoria, un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, mimo romántico, una canción. Listo, chicos. Entonces, siempre que tú le entregues a esa persona algo que le gusta mucho, es un premio, es un refuerzo. Pero si tú le das algo que le desagrada, es un castigo. Si tú le das algo que le desagrada, es un castigo. Si tú le quitas algo que le agrada, también es un castigo, pero como le has quitado, es un castigo negativo. Y si le quitamos algo desagradable, por ejemplo, las pastillas quitan el dolor de cabeza. La vacuna supuestamente quita los síntomas del coronavirus, ¿no? Supuestamente. La vacuna quita los síntomas del coronavirus, o sea, quita algo desagradable. Entonces la pastilla y la vacuna sería un refuerzo negativo porque te está quitando algo desagradable, dolor de cabeza, dificultad para respirar, la fiebre. El refuerzo siempre aumenta la conducta. La próxima vez que te sientas mal, vas a comprar esa pastillita, la otra vez te alivia y así sucesivamente, porque los refuerzos aumentan la conducta. El castigo disminuye la conducta después de esta gritada que nos da papá o mamá, después de la chancla que casi cae en nuestra cabeza, y más vamos a cometer esta travesura, ¿no? ¿Cierto? El castigo disminuye la conducta, el refuerzo aumenta la conducta. Por eso que cada vez más personas compran ivermectina y varias medicinas porque creen que les ha salvado o creen que les ha ayudado. ¿Sí? El refuerzo aumenta la conducta. La compra compulsiva de pastillas tiene que ver con los refuerzos. Muy bien, ahora sí, vamos a seguir analizando los casos, ¿ya? Karina, que era asidua jugadora de máquinas de tragamonedas, ha dejado de asistir a las casas de juego, ya que hace un tiempo no ha obtenido ningún premio. En este caso, a ver, en este condicionamiento operante, a ver, ¿qué pasa con Karina? ¿Qué ha ocurrido con Karina? Con Karina ha ocurrido un reforzamiento, ha ocurrido un castigo. Analiza el caso, ¿es positivo, es negativo? A ver, se están animando por la cuarta alternativa. En el condicionamiento operante, chicos, ¿hay extinción?
No, ese es en el clásico. En el clásico, cuando se deja de dar la comida, el perrito ya no quiere salivar, ¿verdad? Así es. A ver, algunos me dicen la A, otros me dicen la C. Vamos a analizar, ¿ya? Según el condicionamiento operante, me dicen, no según el condicionamiento clásico, sino según el condicionamiento operante. La C, están entre la A y la C, ¿cierto? A ver, expresamiento negativo y castigo negativo. Entre esos dos está. La mayoría está entre esos dos. Bueno, si contamos la votación que están haciendo en el chat, la mayoría está con la C, castigo negativo. Si contamos. Ajá, listo, a ver. Recuerda que el condicionamiento clásico, perdón, el condicionamiento operante no analiza el antes, sino el después. A ver, ¿qué pasaba antes? Antes, Karina era una jugadora compulsiva, asidua, compulsiva a la máquina de tragamonedas. Antes. Ese es el antes, ¿no? Pero ¿qué ha pasado el después? Después ella deja de asistir a las casas de juegos. ¿Y por qué ella deja de asistir después? Ah, es que ya no le daban premio. Si ya no le daban premio, es que le han quitado, ¿verdad? Quitado es negativo, por eso que están entre la A y la C, ¿no? Es que le han quitado, hasta ahí yo sé que es negativo, pero ¿qué le han quitado? Lo que más le gusta. Y si a ti te quitan lo que más te gusta como el Wi-Fi, a ver, si a ti te quitan lo que más te gusta como el Internet, como tu celular de último modelo, si te quitan lo que más te gusta, ¿qué estarían haciendo, chicos? Castigándote, ¿no? Claro, te estarían castigando. Entonces la respuesta sería la C. La C sería la respuesta, ¿ya? Cuando te quitan lo que más te gusta, ese es castigo negativo. En cambio acá sería cuando te quitan algo desagradable. El refuerzo negativo es cuando te quitan algo desagradable. Por ejemplo, acuérdate que las pastillas actuaban por reforzamiento negativo porque las pastillas te quitan el dolor de cabeza. Las pastillas te quitan la fiebre. Las chicas cuando están con sus cólicos menstruales, las pastillas te quitan, hay pastillas que te quitan el dolor, ¿no? De los cólicos menstruales. Sí, sí hay pastillitas para el ciclo menstrual. Es que a veces los dolores son ligeros y otras veces los dolores son moderados. Y tienes que estar en clase todo el día sentada y qué incómodo, ¿no? Las pastillas te quitan el dolor de los cólicos menstruales. En el caso de las pastillas te están quitando algo desagradable. En cambio, acá no te están quitando algo desagradable, más bien te están quitando tu premio que tanto deseabas, las monedas que tanto querías, el auto que afuera estaba promocionando, ya no lo vas a recibir. Entonces te están quitando algo que tú quieres, algo que tú sí deseas. Te están quitando el premio, o sea, castigo negativo. De castigo negativo cuando te quitan algo que te agrada. Cuando te quitan algo que te agrada. En cambio, en este caso era cuando te quitan algo desagradable. A esa persona le encantaba ir al tragamonedas. Era una asidua jugadora, ¿verdad? Entonces no le están quitando algo que le desagrada, al contrario, le están quitando algo que sí le gustaba a ella. Entonces, como ya no hay premio, ya no va. La C, ¿no? La C. Vamos a verificar si esa es la clave, chicos. Ahí está, en la 9 sale la C. ¿Sí? Ah, ya les había dicho de que no puede ser la última extinción porque extinción es algo que sucede en el condicionamiento clásico, más no en el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, el perro saliva porque está esperando la comida. Imagínate que ya le enseñaste a tu perrito a salivar ante la comida, el perro saliva ante la comida. Va a salivar siempre y cuando tú le des la comida, pero si tú en algún momento dejas de darle la comida, el perrito ya ni caso te va a hacer, ¿verdad? Es por eso que los que entrenan, por ejemplo, los animales, después de entrenarle le dan su comida, ¿no? Pero si no le dan comida, ya ni más van a querer. Entonces, esto funciona principalmente en el condicionamiento clásico, la extinción. Es por eso que hemos quitado de las alternativas, al ojo hemos quitado la última, porque eso le corresponde al condicionamiento clásico. Y la pregunta me dice, según el condicionamiento operante.
Pasamos a la preguntita 10. Marque la alternativa incorrecta. A ver, la incorrecta entre el estímulo y la teoría. ¿Cuál de esas teorías es incorrecta? Debes entre el representante y la teoría, ¿no? ¿Cuál de todas es incorrecta entre el representante y la teoría? A ver, ¿Skinner es autor del condicionamiento operante? Sí, esa sí es correcta. Skinner le enseña a la ratita a presionar palancas. Esa sí es correcta. Vygotsky y su teoría sociocultural, sí. Lev Vygotsky habla de una teoría sociocultural donde dice que el aprendizaje es producto de los andamiajes. Vamos acumulando conocimientos. Si nos estudiamos solitos, alcanzamos un cierto tipo de conocimiento. Si nosotros estudiamos con la ayuda de alguien, vamos a ir más allá de nuestro conocimiento que alcanzaríamos solos, ¿verdad? Con la ayuda de alguien alcanzaríamos el desarrollo próximo. Así que Vygotsky es autor de la teoría del desarrollo próximo, donde él dice que es importante que todo estudiante tenga un asesor o un profesor que le facilite el aprendizaje, porque solo de eso va a poder aprender más de lo que sus conocimientos de manera individual pueden adquirir. Así que la segunda es correcta. La tercera, Albert Bandura, el condicionamiento vicario, también es correcto. Albert Bandura es autor del condicionamiento vicario o llamado también condicionamiento por imitación. Vicario o por imitación. Así es. Este tipo de condicionamiento también se llama observacional porque hay un modelo que observamos y recuerda que es el principal tipo de aprendizaje que se dan en los niños. Los niños o los infantes principalmente tienen aprendizaje vicario. Ellos principalmente aprenden por imitación, copiando lo que hace papá, mamá, hermanos, amigos del colegio. Ya, el autor es Albert Bandura. A Albert Bandura incluso le corresponde la investigación del muñeco Bobo. Bueno, así se llamaba. El muñeco Bobo era un muñeco inflable. Albert Bandura dice que a un grupo de niños le hizo ver dibujitos animados con contenido agresivo. Y después estos niños pasaron a un cuarto donde estaba este muñeco inflable. Y los niños empezaron a golpear al muñeco. Lo arrastraban, lo golpeaban. O sea, habían los niños que habían visto dibujitos animados con contenidos agresivos, estaban repitiendo esa misma agresión con el muñeco inflable. Otro grupo de niños, porque recuerda que siempre que se hace experimento hay dos grupos, otro grupo de niños también se les hizo ver programas, pero con cero contenido agresivo. Y luego se les hizo ingresar a este mismo cuarto donde estaba el muñequito de plástico. A diferencia del primer grupo, el segundo grupo que no vio contenido agresivo no se comportó de forma violenta. De ahí que se llega a la conclusión que todo lo que observamos generalmente es asimilado por los niños, por los pequeñitos. Copian la conducta de sus hermanos mayores, copian la conducta de sus padres. Ese aprendizaje se llama aprendizaje vicario. Como hay un modelo, también se le llama aprendizaje por modelamiento. ¿Ya? Así que los tres primeros son correctos. En cambio, este último me dice, David Ausubel es autor del aprendizaje por descubrimiento. No. David Ausubel no es el autor. Jerome Brunner, es el autor del aprendizaje por descubrimiento. Kohler es autor del aprendizaje por descubrimiento de relaciones, que es otra teoría. Kohler, autor del aprendizaje por descubrimiento de relaciones, y Brunner, autor del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, si no le corresponde esta teoría a Ausubel, ¿qué cosa sí le corresponde a Ausubel? A ver, acá está Ausubel, chicos. Ausubel, a este personaje
bueno, tiene su propia teoría, le corresponde la teoría del aprendizaje significativo. David Ausubel, o Ausubel se escribe así, es autor del aprendizaje significativo. Este psicólogo norteamericano, ¿ya? Propone la teoría del aprendizaje significativo. ¿En qué consiste? Según este personaje, cada vez que el profesor va a desarrollar su clase, primero tiene que indagar los conocimientos previos. O sea, Ausubel habla de los conocimientos previos. Valora la experiencia que tiene el aprendiz. O sea, todo alumno, de hecho, no todo alumno, tiene conocimientos previos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de miedos y fobias, si yo aplicara la teoría de Ausubel y voy a hablar de miedos y fobias, primero tengo que preguntarle a ustedes qué idea tienen acerca de qué es el miedo, qué idea tienen acerca de qué es la fobia. Tendría que indagar primero tus conocimientos previos, o sea, si tú ya conoces este tema. Tendría que preguntarte si tú tienes alguna fobia o si algún familiar tiene alguna fobia. Si sabes cuál es la diferencia entre fobias y miedos. Entonces, según Ausubel, para que el aprendizaje sea mejor, para que el aprendizaje sea significativo, todo docente tiene que indagar primero los conocimientos previos de los alumnos, ¿verdad? Por eso que muchos profesores, antes de hablar de un tema, primero te preguntan, te consultan y tú vas participando a través del chat. Y tú das a conocer tus conocimientos previos. Y en base a tus conocimientos previos, que pueden ser acertados o que pueden ser equivocados, en base a tus conocimientos previos, el profesor va explicando. Explica en base a tu experiencia previa. Y de esa manera el aprendizaje es mejor. O sea, de esa manera el aprendizaje se hace significativo. Ya sabes entonces, la teoría de David Ausubel habla de que es muy importante valorar la experiencia previa, los conocimientos previos de cada alumno, de cada estudiante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar del enamoramiento, tendría que preguntarte primero qué entiendes tú por enamoramiento, si alguna vez te has enamorado. Igual en el curso de biología, de física, ¿verdad? También tiene que indagarse los conocimientos previos. Listo, chicos. A ver, pasamos a la 11. Según los siguientes enunciados, señale cuáles son correctos respecto al aprendizaje como producto. A ver, el aprendizaje como producto. Habían dos, ¿no? Dos teorías fundamentales que participan en el aprendizaje. Tenemos el aprendizaje como producto y tenemos el aprendizaje como proceso. El aprendizaje como producto está defendida por la escuela psicológica llamada conductismo. Recuerda que el conductismo solamente le interesa ¿qué cosa? El producto, la conducta, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede demostrar. El conductismo era tan radical, el conductismo de John Watson, era tan radical que solamente le importaba observar la conducta que se podía ver y no quería estudiar la mente, no quería estudiar la conciencia o los procesos internos porque no son observables. Como no se puede ver la mente, como no se puede ver la conciencia, lo llamó la caja negra. La caja negra, la caja no observable, la que no se puede ver. Watson estaba concentrado en estudiar la caja transparente, la caja visible, o sea, el comportamiento, lo externo. Entonces, al hablar de aprendizaje como producto, estaríamos hablando del conductismo y tendríamos que marcar los enunciados correctos según el conductismo. Listo, chicos. 1. Según los psicólogos que la sostienen, el aprendizaje, según los psicólogos que la sostienen, es un aprendizaje determinado por el ambiente, verdadero o falso. El conductismo no solamente le da importancia a la conducta, sino también le da importancia al medio ambiente. Porque si manipulamos el medio ambiente, dice Watson, si manipulamos el medio ambiente, vamos a lograr la conducta que deseamos. Es más, Watson en un manifiesto dijo, denme una decena de niños y manipulando la conducta, manipulando el ambiente, yo puedo hacer que esos niños sean delincuentes o también puedo hacer que esos niños sean profesionales. Mira, solamente manipulando la conducta yo puedo obtener el resultado que deseo, ¿verdad?
Manipulando el medio ambiente, puedo obtener el comportamiento o conducta que yo deseo. Ya, eso es conductismo, pues. ¿Sería verdadero entonces? Sí, Kevin, es verdadero. La 2. Es el resultado de la estimulación externa. Sí, al conductismo solamente le interesa lo externo. 3. La subjetividad es partícipe constante en el cambio de las conductas observables. La subjetividad, chicos, es lo que no se puede ver. Y Watson no quería para nada estudiar lo subjetivo. No, decía Watson. Watson decía, la psicología como ciencia tiene que estudiar algo que se controla, algo que se predice, algo que se verifica solamente en la conducta, ¿verdad? Conocido como el exterminador de ratas, John Watson. Le encantaba hacer experimentos con ratas en la cual manipulaba su conducta para obtener los resultados que él deseaba. Y no tomó en cuenta la parte interna, la subjetividad. Por eso que es falso. Kevin, muy bien, es falso la tercera. Listo, chicos, solamente es verdadero los dos primeros, ¿no? Solamente los dos primeros, la letra D, entonces sería la respuesta en la 11, dadito, D de dadito, 12. Un adolescente dejó de insultar a sus compañeros debido a que lo dejaron una semana sin participar en sus deportes favoritos y sin salir al recreo. En este caso, ¿qué se puede afirmar? Que en el adolescente su conducta se modificó porque fue castigado, que las conductas del adolescente se modificaron por condicionamiento operante, que dejar de insultar a sus compañeros es posible porque ha sido reforzado o premiado. Hay tres enunciados, ¿verdad? A ver, Urco me dice la segunda alternativa. ¿Son tres nada más? Sí, son tres. A ver, ¿cuál de todas podemos afirmar? A ver, uno dice, en el caso de este adolescente, su conducta se modificó porque fue castigado. Ahora vamos a analizar si fue castigado. Dice, un adolescente dejó de insultar debido a que lo dejaron una semana sin participar. Ah, ya, si son sus deportes favoritos, de hecho, que es un castigo, ¿no? Imagínate que te quiten tu deporte favorito. Así es. Piensa, ¿cuál es tu deporte favorito? El mío, la natación. ¿Cuál es tu deporte favorito? Profesora, la cuarentena me ha quitado mi deporte favorito, no puedo ir a nadar, tal vez correr, ¿no? Correr sí está permitido, chicos. Entonces, cuando a ti te quitan tu deporte favorito, bueno, en este caso es por tu salud, ¿no? Pero en el ejemplo 12 es porque se ha portado mal, o sea, mira, insulta a sus compañeros, así que el profesor, ya, no me sales a practicar el deporte que te gusta. Entonces, sí hay un castigo, ¿no? Por supuesto. Si te quitan algo que te gusta, castigado, ¿verdad? Ahora, la 1 está bien. Luego dice, las conductas del adolescente se modificaron por condicionamiento operante. Bueno, si ha habido castigo o refuerzo, en este caso castigo, recuerda que la teoría del condicionamiento operante usa premios y castigos. O sea, la 2 sí es. En cambio, la 3 dice, dejar de insultar a sus compañeros es posible porque ha sido reforzado o premiado. Si él ha dejado de insultar, si él ha dejado de insultar, no es porque lo han premiado, es porque le han castigado, le han dejado sin su deporte favorito. Si él ha dejado de insultar, es porque su castigo es, ya no me sales al recreo, ¿verdad? Ese es su castigo. No me practicas el deporte que te gusta. Ese es su castigo. Entonces, acá no lo han premiado, al contrario, lo han castigado. Barco, me dicen, B de barco, Jimena, Cuya, Ángelo. A ver, las respuestas correctas. Leonela y Jimena, ¿no? Leonela y Jimena. Ya, ellas dos, barco 1 con 2, sí. Las dos primeras son correctas. Está bien, chicas. Sí, la segunda alternativa. Pasamos a la 13, pero para ello vamos a hablar un poquito del aprendizaje. Recuerda que el aprendizaje es todo cambio de conducta, producto de la práctica o producto de la experiencia. Hace un instante nos preguntaban respecto al aprendizaje como producto. Habíamos dicho que esto es defendido por el conductismo. El conductismo considera que todo aprendizaje es un cambio externo.
según el conductismo, solamente participan 2 variables. Pero después aparece otra escuela psicológica llamada cognitivismo. La palabra cognitivismo hace referencia a los procesos cognitivos. El cognitivismo ya no se concentra solamente en lo externo, sino también en lo interno. Quiere decir que defiende el aprendizaje como proceso. Participan 3 elementos. El estímulo se elabora, se procesa en el organismo del cerebro y recién presentamos una respuesta. Entonces, el primero defiende todo lo externo, en cambio el segundo defiende todo lo interno. Ambos son opuestos, por si acaso, ambos son opuestos. ¿Ya? El primero defendido por Watson y el segundo, bueno, hay varios cognitivistas, entre ellos Piaget. Características del aprendizaje. Cuando aprendemos, nuestra conducta cambia, siempre va a participar la práctica o la experiencia. El aprendizaje puede modificarse. Ahorita sabes manejar bicicleta, pero en un futuro te compras tu carro y aprendes a manejar carro. Quiere decir que el aprendizaje no es del todo permanente, sino es relativamente permanente, ya que puede cambiar. Y hay un contacto con los demás, un contacto con la sociedad, y producto de ese contacto social se presenta el aprendizaje. Listo, 13, a ver, 13 chicos. Un padre le enseña a su hijo a entender, a atender. Un padre le enseña a su hijo a atender y comprender cómo es la tabla de multiplicación. Por otro lado, al profesor solamente le interesa que responda bien cuando se le pregunta la tabla de multiplicar. O sea, al primero, en este caso al padre, le interesa todo ese proceso de cómo comprender, ¿no?, la tabla de multiplicación. Pero al profesor no le interesa ese proceso, lo único que le interesa es que responda bien cuando le pregunta la tabla de multiplicar. Respecto al enfoque ER, recuerda que ER es el enfoque de los conductistas, EOR es el segundo enfoque, el cognitivismo. Vamos a determinar cuál de los enunciados son verdaderos y cuáles son falsos. 1. Ambos casos corresponden a un solo enfoque del aprendizaje. Ambos casos corresponden a un solo enfoque del aprendizaje, ¿verdadero o falso? Kevin, falso. Lozano, falso. Cierto, falso, ¿verdad? Porque no son el mismo enfoque. El primero tiene acá, por ejemplo, voy a señalarlo, ¿ya? Este esquema tiene un enfoque conductista. El otro esquema tiene un enfoque cognitivista. Aquí, en estos esquemas. Ahora, si yo quiero ver el caso, en el primer caso le prestan atención a la parte interna, comprender. Quiere decir que tiene un enfoque cognitivista. En el segundo caso, solamente le interesa que el alumno responda bien. ¿Cómo lo aprendió? No le interesa, solo que responda bien. En el segundo caso, solamente le interesa el resultado, lo externo, ¿no? En el segundo caso habría acá conductismo. En el primero cognitivismo, en el segundo conductismo, y en el esquema sí están al revés. A ver, segundo caso, segundo problema. El aprendizaje como producto se observa en el segundo caso. En el segundo caso puedo ver aprendizaje como producto. Kevin me dice verdadero. A ver, el aprendizaje como producto se observa en el segundo caso, sí, ¿no? ¿Quién es el segundo caso? Del profesor. El profesor ha empleado un enfoque conductista. Al enfoque conductista solamente le interesa el resultado, el producto. O sea, le interesa nada más que responda bien ante la tabla de multiplicar. ¿Cómo lo aprendió? Si está triste, si está nervioso, no le importa, ¿no? Eso era antes. Antiguamente, chicos, los profesores eran conductistas. Solamente le interesaba que ante las preguntas tú respondas bien. Si respondes bien, 20, si respondes mal, 0, ya no me importa lo que te pase en el resto y regresa a tu sitio. Ahora no es así, ¿no? Ahora si el alumno, por ejemplo, no responde bien, pero ¿por qué no responde bien? ¿Qué está pasando con este jovencito? A ver, ven, siéntate acá otra vez, te voy a explicar ya, asesoría personal, ¿no? A la hora de recreo de repente, ¿verdad? ¿Por qué no está aprendiendo? Tal vez tiene problemas emocionales, en casa algo está pasando. Entonces, ahora como que uno le da mayor importancia que antes no pasaba. Antes los maestros eran
conductistas. Ahora hay profesores que son cognitivistas, como en este caso, que se preocupan por el proceso, y hay otros profesores que son humanistas, quiere decir que no solamente se preocupan por el proceso, sino también como ser humano, ¿qué le pasa, no? Sus necesidades, sus inquietudes, su nerviosismo, su tensión. Listo, chicos. Entonces la segunda es verdadero. La tercera. En el primer caso se ejemplifica el aprendizaje como proceso, sí. Como está preocupada, aprenda, que no se grabe por grabar, aprenda, que entienda, que preste atención. Entonces, verdadero. Las dos últimas son verdaderas. Los dos últimos enunciados. Entonces sería falso con dos verdaderos. Vamos a elegir claves. La última alternativa serían la letra D. Son verdaderos. 14. El pensamiento probabilístico es una capacidad intelectual que se desarrolla en el estadio. ¿En cuál de las etapas? Acá están las etapas de Piaget. Nuevamente vamos a mencionar las etapas de Piaget. ¿En cuál de todas esas etapas, según Piaget, se encuentra el pensamiento probabilístico? A ver, ¿un recién nacido tendrá pensamiento probabilístico? No. ¿Un niño tendrá pensamiento probabilístico? Tampoco. Un adolescente sí. Un adolescente sí tiene pensamiento probabilístico. Entonces, si es un adolescente, ¿cuál de esas cuatro etapas coincide con la adolescencia? Ángelo, está bien tu respuesta. La segunda, ¿verdad? La segunda alternativa, operatorio formal. Cuya, has dudado, pero está bien tu respuesta. 14, la B. Operatorio formal. Entonces, se llama también operatorio formal o llamado también operatorio abstracto. No solamente va a hacer uso de términos abstractos como postulado, hipótesis, ¿verdad? Conceptos, axiomas, sino que también una de las características del operatorio formal o abstracto también es el lenguaje metafórico, donde se hace uso se entiende poemas y refranes. Y otro es el pensamiento probabilístico, o sea, pensar en el futuro. ¿Qué puede pasar probablemente en el futuro? ¿Verdad? ¿Qué podría pasar si probablemente respiramos bajo el agua? ¿Qué podría suceder si probablemente cae un meteorito? ¿Qué podría pasar si probablemente el ser humano no se reproduce más? Entonces, pensar en el que podría, o sea, es un supuesto que podría pasar, ese supuesto ocurre en el operatorio formal. Entonces, la respuesta sería la segunda alternativa. 15. La fluidez verbal y la comprensión verbal es una clasificación de la inteligencia. Pero ¿a quién le pertenece esa clasificación de fluidez verbal, comprensión verbal? Acá solamente hay dos, ¿no? En realidad son 7. Solamente me está mencionando a 2. Pero la teoría de uno de estos autores me habla de 7 tipos de habilidades mentales primarias, así se llama. 7 tipos de habilidades mentales primarias. Spearman, por ejemplo, solamente habla de 2. Inteligencia general e inteligencia específica. Cattell también me habla de 2. Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Entonces estamos entre estos dos. ¿En cuál de los dos será? ¿La segunda alternativa o la cuarta alternativa? Cuya y Jimena se animan por la segunda alternativa. ¿Será esa? Kevin y Rodrigo también se animan por la segunda alternativa. Sí, chicos, esa es la respuesta. La B, Thurston. 7 tipos de inteligencias o llamadas también 7 habilidades mentales primarias. Goleman es uno solo, ¿no? Claro, Goleman es autor de la inteligencia emocional, el manejo de emociones.
En cambio, Thurston 7. Uno de ellos es la fluidez verbal. Las personas que tienen que poder hablar, expresarse, tienen fluidez verbal. Los que saben expresarse por escrito o de forma oral, tienen fluidez verbal. Por ejemplo, los políticos, los abogados, los que estudian ciencias de la comunicación, los escritores, los literatos, todos ellos tienen fluidez verbal. O sea, capacidad de expresar y decir la mayor cantidad de palabras, hablado o por escrito. Comprensión verbal. Los alumnos que van a postular a San Marcos, de hecho, pues tienen comprensión verbal, ¿verdad? Consiste en entender textos, palabras, oraciones, entender sinónimos, antónimos. El examen de admisión mide tu comprensión verbal a través del curso de razonamiento verbal, principalmente, ¿no? Digo principalmente porque hay preguntas en psicología, en biología, en física, en filosofía, que parecen textos. Tú has revisado las últimas preguntas de examen de admisión, parecen textos. O sea, parecen preguntas de razonamiento verbal, solo que pertenecen al curso de psicología, de otros cursos. Bueno, la mayoría, ¿verdad? La mayoría de preguntas. También hay preguntas pequeñitas como estas de acá que estamos señalando. Entonces, lo que pasa es que el futuro alumno universitario debe saber, o sea, un requisito para estar en la universidad es que tú mínimo entiendas textos. Porque si no entiendes textos, ¿cómo te vas a graduar? Para graduar, tienes un libro llamado tesis. Y para hacer ese libro llamado tesis, o sea, tu libro, ¿ya? En base a tus investigaciones. Tú mismo haces ese libro que va a tener 50 páginas, 100 páginas, 80 páginas. Para que tú mismo construyas ese libro, te vas a pasar investigando, vas a tener que leer como 10 autores de tu carrera profesional. 10. 5 autores nacionales y 5 autores internacionales. Profesora, pero a mí no me gusta la lectura. Es por eso que el examen de admisión actualmente mide eso, ¿no? Casi todas las preguntas están en base a lecturas o textos porque lo que busca es eso, que el alumno comprenda textos. ¿Sí? Bueno, todos van a hacer su tesis para graduarse. Por eso que se dice, por eso que algunos dicen fácil es ingresar, ahora el asunto es terminar tu carrera profesional y obtener el título, eso es lo complicado. Porque para obtener el título tienes que hacer ese libro llamado tesis. Te vas a pasar investigando medio año, muchas veces un año. Haces ese libro, esa tesis, lo expones frente a un jurado y si has hecho muy bien tu investigación, muy bien tu exposición, ahí está, tu firma de graduado, ¿verdad? Y si no, repites el curso, inténtalo otra vez. Por eso que es muy importante eso, ¿ya? ¿Cómo mejoras tu comprensión verbal? A través de las lecturas. Trata de leer lo que más te gusta, empieza por lo que más te gusta. ¿Te gusta medicina? Empieza a hacer lecturas de medicina. ¿Te gusta ciencia ficción? Libros de ciencia ficción. ¿Te gusta filosofía? Libros de filosofía. Pero la idea es agarrarle el gusto a la lectura y luego vas ampliando tus horizontes. Pasamos a la 16. La teoría de la inteligencia ecológica. Jovencitos, la inteligencia ecológica y la inteligencia naturalista es igual, es lo mismo. La teoría de la inteligencia ecológica y la teoría de la inteligencia naturalista es lo mismo, pero ¿a qué autor le pertenece esa teoría? ¿A Spearman? No, no, hemos dicho que Spearman es inteligencia general e inteligencia específica. A Thurston tampoco, acabamos de marcar Thurston. Mira, Thurston es estos dos. Bueno, faltan más, pero acá nos han mencionado ya dos. Cattell es inteligencia fluida y cristalizada. ¿Marcaste Gardner? Ya, esa es la respuesta. Marcamos imaginariamente Gardner, Fabiana, está bien, la D, Gardner. Howard Gardner, autor de las inteligencias múltiples, y en una de sus teorías, en una de las
que ha mencionado está la inteligencia naturalista, que consiste en cuidar, preservar la naturaleza, proteger la naturaleza. ¿Quiénes tienen inteligencia naturalista? Los ingenieros ambientales, los ingenieros agrónomos, los ingenieros forestales, los veterinarios, los zoólogos, los biólogos, los jardineros, tienen inteligencia naturalista porque ellos cuidan, protegen la planta, los animales, el medio ambiente. Protegen el medio ambiente, entonces tienen inteligencia naturalista. Acá está la de Howard Gardner. Según Howard Gardner, tenemos a la inteligencia naturalista, acá se ha dibujado una plantita, inteligencia naturalista o inteligencia ecológica. El otro tipo de inteligencia es la inteligencia intrapersonal, una persona que domina sus emociones, domina sus pensamientos, se autocontrola, tiene inteligencia intrapersonal. Inteligencia espacial, los que van a postular a la carrera de ingeniería civil, los arquitectos tienen inteligencia espacial porque pueden visualizar de manera tridimensional el espacio. Inteligencia musical, acá está el DJ, el intérprete, que pueden apreciar, componer, crear nuevas sinfonías o nuevas melodías. Inteligencia kinestésico-corporal, aquellas personas que saben expresarse en cuanto a los movimientos. Acá tenemos a los deportistas, a los actores, a los bailarines, a los danzantes, a los coreógrafos, poseen inteligencia kinestésico-corporal. Inteligencia interpersonal. Acá era entendernos a nosotros mismos. En el interpersonal es entender a los demás. Practicar la empatía, el saber escuchar a los demás, el saber sobrellevarnos con los demás, tener habilidades sociales, involucra inteligencia interpersonal. Inteligencia lingüístico, saber expresarnos por escrito o también de forma oral. Ya hemos dicho que los literatos, los oradores, los expositores, los locutores, tienen este tipo de inteligencia lingüística. Inteligencia lógico-matemático, los que sobresalen en números, cálculos matemáticos, cálculos numéricos, ecuaciones, los que sobresalen en aritmética, en trigonometría, en álgebra, en razonamiento matemático, como los ingenieros, ¿verdad? El matemático puro, el que estudia contabilidad también presenta inteligencia lógico-matemático. Entonces, acá están entonces los 8 tipos de inteligencias, llamado inteligencias múltiples, según la teoría de Howard Gardner. 17. Si la persona entiende la antítesis, ¿cuál es la antítesis acá? Lo que está entre comillas, ¿verdad? Si una persona entiende la siguiente antítesis, ven de nuevo mis brazos para olvidarte un poco, o sea, le dice, ven a mis brazos, pero eso, antítesis lo opuesto, ¿no? Ven a mis brazos para olvidarte. ¿No sería mejor que esta persona, si es que quiere olvidar, no busque, ¿no? No busque los brazos de la otra persona. Este tipo de antítesis generalmente hay en canciones. Este tipo de antítesis generalmente hay en los poemas, ¿no? Los poemas no se entienden. Los poemas tienen metáforas, o sea, tienen interpretaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Según Piaget, ¿en qué estadio ocurre eso? A ver, ¿en qué estadio entendemos las letras de las canciones, los poemas, los refranes? ¿En cuál de todas las etapas? En la última, ¿verdad? En la última etapa. Claro, operatorio formal u operatorio abstracto. Ahí sí, ¿no? Es más fría que un témpano de hielo. Entonces, témpano de hielo, el hielo no es frío, el hielo es pues helado, ¿no? Pero le estamos interpretando o comparando, ¿verdad? Mi amor es más sublime o es el más sublime. Entonces,
Cuando se crean problemas, bueno, cuando se crean refranes, poemas, ahí se usa bastante, no solamente interpretaciones, también se usan la antítesis, ¿verdad? Opuestos para expresar algo. Sí, la D es la respuesta. En la 18, el razonamiento transductivo se evidencia en qué etapa. Me dice transductivo, ¿no? No me dice deductivo, me dice transductivo. Bueno, si fuera deductivo, si fuera razonamiento deductivo, yo marcaría formal. Si es que fuera razonamiento deductivo. Pero como es razonamiento transductivo, se logra en una etapa anterior a la formal. Y en una etapa anterior a la formal es el operatorio concreto. Entonces la 18, la respuesta sería el operatorio concreto, la A. En caso transductivo. A ver, ¿se acuerdan del inductivo? El inductivo era de lo particular, lo general. Pero cuando era al revés, era deductivo, ¿no? De lo general. Ahora, ¿cuándo sería razonamiento transductivo? Cuando de lo particular a lo particular. De lo particular a lo particular, eso es razonamiento transductivo. Por ejemplo, si 7 es mayor que 5 y 5 es mayor que 2, concluimos que 7 es mayor que 2. Ese razonamiento es un razonamiento transductivo porque no estoy yendo ni de lo particular a lo general, ni de lo general a lo particular. Estoy empezando hablando del 7 y del número 5, que son números individuales. Estoy concluyendo en números bien. Estoy hablando de un razonamiento que va de lo individual a lo individual. Transductivo, en el operatorio concreto se suma, se resta, se clasifica en etapa y ocurre el transductivo. 19. Luis le tiene miedo a su padre porque este siempre le pega. Su padre tiene bigotes y es gordito. Cuando él ve a su padre con estas características, se pone a temblar. A ver, ¿qué se ha producido en Luis? Bueno, de hecho que ha habido un condicionamiento clásico, ¿no? Ha habido un condicionamiento clásico y todas las alternativas tienen que ver con el condicionamiento clásico. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con este personaje? A ver, ¿se ha presentado una extinción? No, porque la extinción es cuando desaparece la respuesta aprendida. Cuando desaparece la respuesta condicionada o la respuesta aprendida sería extinción, ¿verdad? Ahí sí sería extinción, cuando desaparece. A ver, ¿ha ocurrido una recuperación espontánea? Puede ser, ¿no? Porque mira, Luis le tiene miedo a su padre porque este siempre le pega. Su padre tiene bigotes y es gordito. Cuando él ve a su padre, o sea, ni bien lo ve con al papá con estas características, al toque se pone a temblar. Puede ser una recuperación espontánea. La recuperación espontánea suele ocurrir cuando después del aprendizaje pasa un tiempo y de pronto recupera ese condicionamiento. O sea, a él ya lo han condicionado, ¿no? A temblar, a sentir miedo cuando ve al papá. Pero resulta que todas las veces que le mira con estas características tiembla. Puede haber sido una recuperación espontánea. A ver, un caso más clarito, valga la redundancia, de recuperación espontánea. El perrito ya aprendió a salivar ante la campana. El perrito ya aprendió a salivar ante la campana. Obviamente porque está esperando la comida. Si yo no le doy comida, se va a extinguir. ¿Sí? ¿Qué pasa con la extinción? Pasa un tiempo y yo por acaso hago sonar la campanita. Por si acaso. Hago sonar la campanita y el perrito vuelve a salivar. A eso se llama recuperación espontánea. O sea, pasado un tiempo, cuando el aprendizaje desapareció y reaparece, eso se llama recuperación espontánea. Puede ser, ¿no? Puede ser. Discriminación. Bueno, discriminación ocurre en el operante. Acá no. Generalización. Hubiera sido generalización de estímulo siempre y cuando Luis, al ver a cualquier sujeto,
Si él podía ver a cualquier sujeto que reúna las características de su papá, por ejemplo, el vecino, ¿no? Con bigotes y gordito. Prende la tele y sale un señor que está hablando noticias y tiene bigotes y es gordito. El primo, ¿no? Que vino a visitar y resulta que engordó y se dejó los bigotes y empieza a temblar. Entonces se llama generalización de estímulos cuando uno presenta esa respuesta condicionada, pero a varios que se parecen, a varios que se parecen. En cambio acá no es el primo, ¿no? Es el mismo papá, si no me equivoco. A ver, otra vez, Luis le tiene miedo a su padre porque siempre le pega. Su padre tiene bigotes y es gordito. Cuando cuando Luis ve a su padre, ni bien ve a su padre, él se... Entonces no puede ser una generalización de estímulos, ¿ya? A ver, profesora, otro ejemplo de generalización de estímulos. El perrito aprendió a salivar ante la campana. Si yo toco si yo toco un silbato y el perrito saliva ante el silbato, ahí ocurrió una generalización de estímulos. Porque no solamente me saliva ante la campana, sino también me saliva ante el silbato, ¿sí? Si yo compro una matraca, matraca se llama, ¿no? Eso para hacer sonido. Si yo compro una matraca y se pone a salivar ante la matraca o ante unos platillos, entonces me está generalizando, ¿verdad? Pero acá no hay generalización. Lo que sí hay es recuperación. Recuperación espontánea. Para que haya generalización de estímulos, tiene que ser diferentes estímulos para que ante ahí yo presente la misma respuesta. ¿Cuándo sería, profesora, en este caso, generalización de estímulos? Si mira al papá con esas características y le tiene miedo. Si mira al tío con esas características y le tiene miedo. Si mira al vecino con esas características y también le tiene miedo. Entonces, ha habido generalización de estímulos. Es lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Si un perro pitbull nos muerde, basta que observemos a otro perro pitbull y ya le tenemos miedo. Pero ese otro perro no nos ha mordido. Ah, es que hemos generalizado. Listo, chicos. Acá sería recuperación entonces, ¿ya? Y la 20, porque me parece que ya van a tener su examen, dice, cada vez que el profesor de inglés menciona la palabra examen, uy, hablando de examen, Ramiro experimenta una baja en su temperatura y comienza a temblar. La conducta de temblar o la conducta de tiritar ante la palabra examen, ¿qué tipo de respuesta será? ¿Todos tiemblan ante el examen? No, solamente Ramiro tiembla ante el examen. O sea que Ramiro aprendió a temblar. Sería una respuesta aprendida, ¿verdad? Tiritar sería una respuesta aprendida. Entonces, respuesta aprendida en psicología, ¿cómo se le llama la respuesta aprendida? ¿Cómo se le denomina en psicología la respuesta aprendida? Camila, muy bien. Ángelo, Fabiana, está bien. Una respuesta aprendida es una respuesta condicionada, ¿ya? Porque normalmente no temblamos ante la palabra examen. Hemos aprendido a temblar ante la palabra examen. Listo, chicos. Gracias por su atención. Concéntrense en sus preguntitas que tienen. Analícenlo bien para que todo salga ok. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego.